Elisa, embarazada y sola, rescató a un hombre apache del polvo y la sangre, dejando atrás el aislamiento de un pueblo hostil y los secretos de un esposo corrupto. Cargaba el peso de su embarazo y la amenaza de un sheriff despiadado. Pero en medio del peligro, halló una lealtad inesperada en un guerrero herido, forjando un vínculo basado no en el romance, sino en la justicia y el sacrificio heroico. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Mientras el sol teñía de sangre el cañón, Elisa Hayes, embarazada y sola, escuchó un sonido que rompería el silencio de su luto. Un susurro humano pidiendo ayuda desde el polvo. El viento seco de la tarde, ese viento que siempre parecía llevarse más de lo que traía, azotaba los mechones sueltos de su cabello castaño. Solía recordarle el día en que su esposo, Robert, no regresó, dejándola sola con una granja árida y un futuro tan vacío como el cielo de Red Rock Gulch. Pero este nuevo sonido era diferente. No era el eco de la pérdida. Era un peligro vivo, presente y terriblemente cercano. Elisa apretó las riendas de su caballo. Brave, un animal tan cansado como ella. Acababan de pasar horas revisando la línea oeste de la cerca, donde el alambre de púas se había roto de nuevo. Era un trabajo agotador para una mujer sola, más aún con el peso de su embarazo de 7 meses tirando de cada músculo de su espalda. El pueblo de Red Rock Gulch, visible a lo lejos como una cicatriz de madera en la tierra roja, no ofrecía consuelo. Desde la muerte de Robert, la comunidad la trataba con una mezcla de lástima y fría sospecha. Las mujeres la evitaban en el almacén general, y los hombres, que antes eran amigos de su esposo, ahora desviaban la mirada, especialmente el sheriff Thorne. Estaba sola, sola con el caballo, sola con el niño que pateaba suavemente bajo su corazón, y sola con los secretos que sentía escondidos bajo la tierra de aquella granja. Su objetivo diario era simple: sobrevivir hasta el anochecer. Pero el sonido lo cambió todo. Duel. Era apenas audible, un gemido que el viento casi se traga. El instinto le gritó que espoleara a Brave y cabalgara hacia la relativa seguridad de su cabaña. El territorio apache estaba al norte, y las historias de incursiones eran el pan de cada día en Red Rock Gulch. El miedo le heló la sangre. Podría ser una trampa. Podría ser el fin. Sin embargo, mientras su mano se movía instintivamente hacia el viejo rifle que descansaba en la funda de su silla, otra cosa la detuvo. Era la compasión, una terca chispa de humanidad que el pueblo no había logrado extinguir. No podía cabalgar lejos de un ser humano que sufría, sin importar el color de su piel o el peligro que representara. Darle la espalda a ese sonido sería traicionarse a sí misma, y ya había perdido demasiado. Desmontó con dificultad, el peso de su vientre haciéndola perder el equilibrio por un momento. El aire olía a polvo y a la soledad de las rocas frías. «Hola», dijo en voz baja, su voz sonando extraña en el vasto silencio. No hubo respuesta, solo otro gemido ahogado. Siguió el sonido hacia un barranco seco, una grieta en la tierra que la sequía había dejado expuesta. Y entonces lo vio. No era una trampa. Era un hombre, un guerrero apache, a juzgar por sus mocasines y los restos de su ropa. Estaba boca abajo, casi confundido con la tierra roja, como si acabara de escapar de un castigo brutal. Estaba inconsciente, o muy cerca de estarlo. Su espalda estaba cubierta de laceraciones profundas y sangre seca. Parecía que lo habían golpeado y arrastrado, y luego abandonado a los buitres. Elisa sintió que el corazón se le subía a la garganta. Traer a un guerrero apache a su granja, especialmente a uno en este estado, no era solo peligroso, era una sentencia. El sheriff Thorne y la gente del pueblo no harían preguntas. La acusarían de albergar al enemigo, de traición. La ira de Red Rock Gulch caería sobre ella antes de que el sol volviera a ponerse. Miró al hombre y luego miró hacia su cabaña. El miedo seguía allí, pero ahora estaba acompañado por una ira fría. ¿Qué clase de hombres hacían esto y lo dejaban morir? Tomó su decisión. No lo dejaría allí. Con un esfuerzo que le sacó un gruñido, luchó contra su propio cuerpo para darle la vuelta. Era pesado, un peso muerto de músculo y hueso. El olor a sangre y sudor la golpeó. Se arrodilló, tratando de encontrar la manera de levantarlo. Sabía que sería una agonía subirlo a Brave,
pero tenía que intentarlo. Tiró, empujó y se apoyó, usando cada onza de su fuerza de voluntad. Finalmente, logró ponerlo de costado, listo para un último esfuerzo para levantarlo sobre la silla. Justo cuando lo acomoda, los ojos del hombre se abren de golpe. Su mirada, salvaje y febril, se fija en ella, revelando un terror que va más allá de sus heridas físicas. Mientras la tormenta de arena golpeaba la cabaña, el único sonido en el interior era el tenso silbido de la aguja de Elisa Hayes atravesando la piel del extraño. La mirada salvaje que él le había lanzado en el barranco se había suavizado, pero solo por el delirio de la fiebre. Afuera, el mundo había desaparecido en un aullido marrón. El viento arañaba las paredes de madera, aislando aún más a los dos ocupantes de la pequeña cabaña. La luz de la lámpara de quinqué temblaba sobre la mesa, proyectando sombras profundas que danzaban como espíritus inquietos. Elisa había logrado, con una fuerza que no sabía que poseía, arrastrar al hombre adentro justo cuando las primeras ráfagas violentas anunciaban la tormenta. Ahora, él yacía en el catre de Robert, su cuerpo musculoso tenso incluso en la inconsciencia. Elisa trabajaba con manos firmes, a pesar del temblor que sentía en su corazón. Había hervido agua y limpiado la suciedad de sus heridas. Eran profundas, hechas con saña. Mientras cosía un corte particularmente feo en su hombro, él se despertó de golpe. Sus ojos oscuros se fijaron en ella, esta vez con una chispa de lucidez. Gruñó, un sonido gutural, e intentó apartar su mano. «No me toques». Su voz era un susurro áspero, lleno de dolor y orgullo. Elisa retrocedió instintivamente, pero no soltó la aguja. «Quédate quieto», ordenó, su voz más firme de lo que se sentía. «Si no cierro esto, la fiebre te matará antes que los hombres que te hicieron esto». Él la observó, su mirada evaluándola. Vio su vientre abultado, el agotamiento en sus ojos y la determinación en su mandíbula. El frío de la tormenta se filtraba por las grietas de la cabaña, y un escalofrío sacudió su cuerpo herido. Cerró los ojos, rindiéndose no a ella, sino a la necesidad de sobrevivir. Elisa continuó su trabajo en silencio, cada puntada un pequeño acto de rebelión contra la crueldad que lo había dejado allí. Horas más tarde, la fiebre se intensificó. Elisa le pasó un paño húmedo por la frente, su toque ahora más suave. Él comenzó a hablar entre delirios, fragmentos de una pesadilla que emergían a la superficie. «Oro», murmuraba, su cuerpo tensándose. «No lo robé, me dejaron por muerto. Red Rock». Y luego, un nombre que heló la sangre de Elisa. Thorne, el sheriff Thorne, el hombre que había sido el mejor amigo de Robert, el hombre que ahora la miraba con una frialdad que la incomodaba. La advertencia del extraño, aunque febril, resonó con una verdad alarmante. ¿Qué tenía que ver el sheriff con un guerrero apache torturado? Mientras Tasa, pues así se llamaba, según otro murmullo febril, caía en un sueño agitado, Elisa sintió la necesidad de proteger sus propios secretos. Se movió hacia la chimenea de piedra y, con cuidado de no hacer ruido, levantó una tabla suelta del suelo que Robert siempre le había dicho que era para emergencias. Debajo, en un pequeño hueco, descansaba un cofre de madera desgastado. Lo abrió. Adentro no había dinero. Solo estaba la vieja estrella de alguacil de Robert, de cuando era ayudante de Thorne, y un fajo de papeles que ella nunca había tenido el valor de leer. Rápidamente, volvió a esconder el cofre. El simple acto de tocarlo la hizo sentir cómplice de algo que no entendía. Se sentó en su mecedora, el único otro mueble en la habitación, vigilando al hombre y escuchando la tormenta. ¿En qué clase de mundo estaba trayendo a su hijo? Un mundo donde los hombres de la ley dejaban a otros morir en el desierto. ¿Verdad que es desgarrador pensar en la inocencia que llega a un mundo tan roto? Justo antes del amanecer, la fiebre pareció ceder un poco. Tasa abrió los ojos. Esta vez, estaban claros, aunque llenos de dolor. La miró, y luego, su mirada bajó hacia su vientre. Elisa se tensó, cubriéndose instintivamente. Pero él no hizo ningún movimiento amenazante. Lentamente, con un esfuerzo que le costó una mueca de dolor, Tasa extendió su mano, la que no estaba vendada. No era un gesto de ataque, sino de algo que ella no pudo descifrar. Elisa, movida por un impulso inexplicable, no se apartó.
Su mano áspera y manchada de sangre seca se detuvo a centímetros de su vestido. Elisa se sobresaltó cuando Thassa susurró, su voz apenas audible por encima del viento. Ellos vendrán por los dos. Y en ese momento, como respondiendo a la advertencia, el bebé pateó con fuerza contra la palma de la mano del guerrero. La tormenta había cesado, pero el silencio que dejó atrás era más aterrador, roto solo por el sonido de un caballo que no era el suyo. El viento se había calmado, convirtiéndose en una quietud antinatural, fría y expectante. Era justo antes del amanecer, ese momento gris en que la noche aún no se ha rendido, y el día teme nacer. La advertencia de Thassa, vendrán por los dos, resonaba en la mente de Elisa mientras miraba hacia la oscuridad a través de la pequeña ventana de la cabaña. El toque en su vientre, esa conexión momentánea entre el guerrero herido y su hijo nonato, la había cambiado. Ya no se trataba solo de su propia supervivencia. Thassa dormitaba. Su respiración era superficial pero constante gracias a las medicinas que Elisa le había dado. El caballo de Elisa, Brave, relinchó nerviosamente desde el establo. Era un sonido agudo, un claro signo de angustia. «Tranquilo, chico», susurró Elisa, más para sí misma que para el animal. Algo estaba mal. Se deslizó fuera de la mecedora, su cuerpo protestando por el esfuerzo. Cogió el pesado chal de lana de Robert del perchero y se lo echó sobre los hombros, abriendo la puerta de la cabaña con un cuidado infinito. El aire frío la golpeó, oliendo a tierra mojada y ozono, el fantasma de la tormenta. La pálida luz de la luna menguante iluminaba débilmente el patio. Caminó con cautela hacia el establo, sus botas hundiéndose ligeramente en el barro que la tormenta había dejado. Brave pateaba el suelo de su puesto. «¿Qué pasa, chico?», murmuró, entrando en la oscuridad tranquilizadora del establo y acariciando su cuello. El caballo se calmó bajo su tacto, pero sus orejas seguían girando, apuntando hacia el bebedero, cerca de la línea de la propiedad. Elisa aguzó el oído. Nada. Solo el goteo del agua del techo del establo. Pero entonces, al volverse, sus ojos captaron algo en el barro, justo fuera de la puerta del establo. Huellas de botas. No eran las suyas. Eran más grandes, más profundas y muy recientes. Alguien había estado allí, a pocos metros de donde ella dormía, observando la cabaña, observándola a ella. El corazón le dio un vuelco. Se agachó, tocando el borde de una huella. El agua aún no había vuelto a llenarla. Eran frescas, de hacía minutos. Un terror helado le recorrió la espalda. De repente, el viento cambió, trayendo consigo un olor débil pero inconfundible. No era solo el olor a tierra mojada. Era humo de cigarro y el olor metálico y acre de la pólvora recién disparada. No era una visita amistosa. Habían estado allí, y probablemente seguían allí, observándola. El pánico la inundó. Se dio la vuelta y corrió, tan rápido como su cuerpo le permitía, resbalando en el barro. Irrumpió en la cabaña y cerró la puerta de golpe, bajando la pesada tranca de madera con manos temblorosas. El sonido despertó a Thassa. En un instante, a pesar de sus heridas, se había incorporado parcialmente, sosteniendo en su mano un cuchillo largo y delgado que ella no había visto antes. Sus ojos oscuros estaban fijos en la puerta, alerta y letal. Sus miradas se encontraron a través de la penumbra. El miedo de Elisa era palpable, pero al ver la disposición de Thassa para luchar, incluso al borde de la muerte, algo en ella se endureció. El mundo exterior la había acorralado. Thorn, o quienquiera que estuviera ahí fuera, la había juzgado. Había llegado el momento de elegir. Podía entregar al hombre que había salvado, rogando por una misericordia que sabía que Thorn no poseía, o podía luchar por el único ser humano que había compartido su aislamiento. Tomó el rifle de su difunto esposo de los ganchos de la pared. Era la primera vez que lo tocaba desde el funeral de Robert. El metal estaba frío, pesado y real en sus manos. Comprobó la recámara. Estaba cargado. Se movió hacia la ventana, al lado opuesto de donde estaba Thassa. Sus cuerpos heridos y asustados ahora eran los únicos defensores de esa pequeña caja de madera. Se paró junto a la ventana, temblando, no solo de miedo, sino de una furia fría. Un disparo resonó, ensordecedor en el silencio del amanecer. La bala atravesó el cristal de la ventana,
astillando la madera del marco justo al lado del vientre de Elisa. El enemigo ya no estaba observando, estaba atacando. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Atrapados por el asedio, con la bala aún incrustada en la pared, el único calor provenía del fuego moribundo, y fue allí donde la verdad más fría fue revelada. El disparo había destrozado la noche y la última pizca de esperanza que Elisa albergaba de que todo fuera un error. Ahora, el silencio que se había instalado era peor que cualquier tormenta. Era un silencio denso, preñado de amenazas. Sabían que el tirador seguía ahí fuera, observando, esperando. Las horas se arrastraron, convirtiendo la pequeña cabaña en una prisión claustrofóbica. La noche parecía negarse a terminar. Elisa se había alejado de la ventana, su corazón golpeando dolorosamente contra sus costillas. Se sentó en el suelo de tierra apisonada, con la espalda pegada a la pared más alejada de la puerta, y abrazó el pesado rifle de Robert contra su pecho. El metal frío era un ancla incómoda en un mar de miedo. Tasa, por su parte, se había acurrucado cerca de la chimenea. El fuego, ahora reducido a brasas moribundas, arrojaba una luz roja y débil que hacía bailar las sombras. Su cuerpo temblaba, una combinación peligrosa de fiebre, pérdida de sangre y el frío que se colaba por las paredes. Pero sus ojos, oscuros e intensos, nunca se apartaban de la puerta atrancada. Estaba débil, pero seguía siendo un guerrero. La bala seguía allí, incrustada en el marco de la ventana, un recordatorio obsceno de lo cerca que había estado la muerte de su hijo nonato. Elisa ya no solo estaba asustada, un nuevo sentimiento, frío y afilado, comenzaba a crecer en su interior. La ira. Ira por el terror, ira por el aislamiento, e ira por el secreto que la había convertido en un blanco. Finalmente, su necesidad de respuestas rompió el tenso silencio. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro ronco, pero cortó la quietud como un cuchillo. «Oro», dijo, sin mirarlo, sus ojos fijos en las brasas agonizantes. «Cuando tenías fiebre, murmuraste sobre oro, y sobre el sheriff Thorne. Dijiste que no lo robaste». Apartó la mirada del fuego y la clavó en él. La luz roja iluminaba el sudor en su frente, pero también la determinación en su mirada febril. «¿Por qué te persiguen por oro, Tasa?» «¿Qué oro?», exigió ella, el miedo dando paso a una desesperada necesidad de entender. «Merezco saber por qué casi me matan en mi propia casa. Merezco saber por qué mi hijo estuvo a punto de morir antes de nacer». Tasa cerró los ojos por un largo momento. El simple acto de respirar parecía costarle un esfuerzo inmenso. Cuando finalmente abrió los ojos, su mirada era pesada, no solo por el dolor físico, sino por el peso de la verdad que cargaba. «Thorne», respondió, su voz tan débil que Elisa tuvo que inclinarse para oírlo. «Él no cree que yo lo robé. Él sabe que no lo hice». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Elisa esperó, su paciencia tensa al límite. Cada segundo de silencio una nueva vuelta de tuerca. «Yo no vine a Red Rock Gulch por elección», continuó Tasa, con la voz entrecortada. «Mi pueblo, mi familia, están enfermos. La fiebre del hombre blanco. Necesitábamos medicinas, quinina. Fui capturado por los hombres de Thorne hace una semana, cuando buscaba comerciar». Tocó suavemente sus costillas vendadas, un gesto que hizo que a Elisa se le encogiera el estómago. «Me torturaron, me golpearon», susurró, y por primera vez, Elisa vio la vulnerabilidad pura bajo la fachada del guerrero. «Me hicieron una oferta, mi vida, y las medicinas para mi gente, a cambio de una cosa». «¿Qué cosa?», preguntó Elisa, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. «Encontrar un alijo de oro. Un oro que el sheriff Thorne y tu esposo robaron juntos hace 2 años de un transporte del ejército». El mundo de Elisa se detuvo. El sonido del viento en la chimenea se desvaneció, el latido de su propio corazón se volvió ensordecedor. «No», susurró, un movimiento casi imperceptible de su cabeza. Fue una negación instintiva, la defensa de una mujer que se aferraba a los escombros de su vida. «Mientes. Robert era un ranchero, era un buen hombre, era mi esposo. Era un ladrón», dijo Tasa,
Y no había malicia en su voz, solo la simple y brutal economía de la verdad. Eran socios. Thorne era la ley, tu esposo conocía la tierra, pero tu esposo traicionó a Thorne. Escondió el oro, todo, en algún lugar de esta propiedad, justo antes de que lo mataran. La revelación la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Se quedó sin aliento, el hombre por el que había llorado durante 7 meses, el padre de su hijo, un ladrón, un traidor. De repente, todo encajó con una claridad enfermiza. Las miradas frías de la gente del pueblo, la forma en que el sheriff Thorne la evitaba, su falsa lástima. No la veían como la viuda de un hombre honesto, la veían como la viuda de un ladrón, la mujer que, sin saberlo, dormía sobre una fortuna robada. Las lágrimas quemaron sus ojos, pero no eran de dolor por Robert. Eran lágrimas de humillación, de rabia por haber sido tan ciega. ¿Por qué tú?, logró preguntar, su voz rota. Thorne cree que mi gente conoce esta tierra de una manera que los blancos no pueden, explicó Tasa. Cree que puedo leer las señales que tu esposo dejó. Cree que puedo rastrear dónde escondió el oro. Hizo una pausa, y su mirada se volvió aún más sombría. Y ahora él cree que tú sabes dónde está. O peor, cree que yo lo he encontrado y te lo he dicho a ti. Elisa entendió. El disparo en la ventana no fue una advertencia. Fue un intento de sacarlos, de eliminar a los 2 únicos cabos sueltos. Thorne no quería justicia, quería su oro. Tasa la observó fijamente, su rostro una máscara de dolor y una resolución recién encontrada. Vine aquí como tu enemigo, Elisa Hayes. Fui obligado por un hombre sin honor. Moría en ese barranco, y no me importaba. Su voz se quebró por una emoción áspera. Pero tú me salvaste, me limpiaste las heridas, me diste agua, me trataste como a un hombre. Se irguió ligeramente, a pesar del dolor evidente que le causó el movimiento. Mi deuda con él ha terminado. Mi deuda ahora es contigo. Ahora, mi única elección es protegerte de él. Un silencio profundo llenó la cabaña, pero esta vez era diferente. La verdad, fea y desnuda, estaba entre ellos. Pero en esa verdad compartida, nació una alianza imposible. De repente, un sonido exterior rompió el momento. No fue un disparo. Fue el relincho agudo y aterrorizado de Brave desde el establo. El corazón de Elisa se detuvo. El silencio exterior ya no estaba vacío. Fue reemplazado por el sonido inconfundible de múltiples caballos acercándose, no con el sigilo de un solo tirador, sino con el trote confiado y arrogante del poder. Era una partida. Thorne ya no estaba jugando. Venía a terminar el trabajo. En el video anterior les conté una historia muy dramática sobre una mujer embarazada que resultó herida, pero arriesgó su vida para salvar a un apache sediento en el desierto. En este video, veamos qué le sucedió a la mujer que compró al esclavo apache encapuchado, y qué le sucedió después. Elisa Hayes. La voz retumbó a través de la madera de la cabaña, tan fuerte y clara en el aire del amanecer que hizo vibrar el polvo en el suelo. No era una pregunta, era una citación. Los caballos que habían llegado al final del capítulo anterior ahora estaban en silencio. El asedio había comenzado oficialmente. Tasa se tensó, tratando de incorporarse sobre un codo, su rostro una máscara de dolor y rabia. La confesión que acababa de hacer colgaba en el aire, confirmada por la presencia del hombre que los acechaba. «¡Sal de ahí, muchacha!», gritó de nuevo el sheriff Thorne. Su voz tenía un tono de falsa paciencia, como un padre regañando a un niño terco. «Entrega al salvaje, y dejaré que tú y ese bulto en tu vientre vean el amanecer». La amenaza directa contra su hijo nonato hizo que la sangre de Elisa hirviera. El miedo que la había paralizado durante horas se evaporó, reemplazado por una furia fría y cristalina. Ya no era la viuda asustada de Red Rock Gulch, era una madre protegiendo a su cría. Miró a Tasa. Él estaba débil. Sus heridas le robaban la fuerza, pero sus ojos oscuros ardían. Sostenía su cuchillo con fuerza, listo para luchar desde el suelo. «No te muevas», le susurró Elisa. Ignorando su propio cuerpo tembloroso, se puso de pie. El pesado rifle de Robert se sentía extrañamente equilibrado en sus manos. Caminó hacia la puerta, desoyendo el instintivo impulso de esconderse. Ya se había escondido suficiente. Con un movimiento fluido, retiró la pesada tranca de madera. El sonido pareció resonar en el silencio del amanecer.
Abrió la puerta de golpe. La luz gris del amanecer la golpeó. Allí estaba él, el sheriff Thorne, montado en su alto caballo negro, la estrella de hojalata brillando débilmente en su pecho. Parecía más grande de lo que recordaba, una figura de autoridad corrupta. Detrás de él, dos de sus hombres, matones que Elisa reconocía del salón, la observaban con miradas vacías. Thorne sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos fríos. «Ahí estás. Veo que has estado ocupada. Ahora, hazte a un lado, Elisa. Esto no te concierne». Elisa se plantó en el umbral, el rifle sostenido con firmeza a la altura de su cadera, su cuerpo embarazado bloqueando la entrada. «Él no es un salvaje», dijo, su voz sorprendentemente firme, cortando el aire de la mañana. «Y usted no es la ley. No en mi propiedad». Fue su primera declaración abierta de desafío. El color subió por el cuello de Thorne. La sonrisa falsa desapareció, reemplazada por una mueca de impaciencia. «Niña tonta», se burló, su voz volviéndose áspera. «¿Todavía estás protegiendo el fantasma de tu marido? ¿O es que este indio te ha contado historias bonitas?» Se inclinó hacia adelante en su silla, su voz bajando a un tono conspirador y venenoso. «Ese hombre apache vino aquí para robarte lo que queda de la vida de tu esposo. Vino a robar el oro que Robert te dejó». Elisa no pestañeó, aunque la mención del oro la hizo apretar el rifle con más fuerza. Thorne vio su reacción y soltó una risa cruel. «Oh, ¿no lo sabías? Tu precioso Robert no era más que un ladrón. Él me robó a mí. Ese oro es mío, y ese salvaje estaba tratando de quitármelo. Estaba usando la verdad, la misma verdad que Taza le acababa de confesar, como un arma para ponerla en su contra. Esperaba que ella se derrumbara, que la traición de su esposo muerto la hiciera entregar al único hombre que le había sido honesto. Pero Elisa ya había llorado sus lágrimas de humillación. La manipulación de Thorne solo alimentó su resolución. «Robert está muerto», dijo ella, su voz helada. «Y usted no tocará a este hombre. Lárguese de mi propiedad». Ahora, el desafío fue demasiado para Thorne. Su rostro se congestionó de rabia. «He terminado de jugar, Elisa». Levantó su rifle. Sus hombres hicieron lo mismo. Elisa, temblando pero sin retroceder, levantó su propio rifle, apuntando al pecho del sheriff. Era un punto muerto imposible. Pero entonces, un movimiento la distrajo. Desde el rabillo del ojo, vio a Taza moverse detrás de ella. Se había arrastrado hasta el cofre de Robert, el que ella había escondido bajo el suelo. Lo había abierto. Y ahora, él también sostenía un arma. No era su cuchillo, era el viejo revólver de Robert. Elisa sintió un segundo de alivio. No estaba sola, pero entonces, el alivio se convirtió en un terror helado. Taza no estaba apuntando a Thorne, estaba apuntando directamente hacia la mujer que lo salvó. El estampido sacudió la cabaña, pero no fue Elisa quien cayó. El terror que había helado a Elisa duró solo un milisegundo. En el instante en que sus ojos se cruzaron con los de Taza, comprendió. El disparo no había sido para ella. Uno de los hombres de Thorne, que se había deslizado sigilosamente por el costado de la cabaña mientras el sheriff la distraía, se desplomó desde el techo del porche, un agujero limpio en su garganta. Había estado en el punto ciego de Elisa, listo para matarla por la espalda. Taza, incluso herido y desde el suelo, la había estado vigilando. Había visto la amenaza que ella no vio. La alianza quedó sellada en pólvora y sangre. «Maldito», rugió Thorne, dándose cuenta de su error. La vacilación se había acabado. «Mátenlos, mátenlos a los dos». La batalla estalló. El amanecer se convirtió en un infierno de humo y detonaciones. Thorne y su hombre restante se cubrieron detrás de un abrevadero volcado, disparando una lluvia de plomo contra la cabaña. Las balas destrozaron la poca madera que quedaba de las ventanas y arrancaron astillas de la puerta. Elisa reaccionó por puro instinto. Agarró a Taza y lo arrastró con todas sus fuerzas, lejos del umbral, hacia la relativa seguridad de la chimenea de piedra. «¡Cúbrete!», gritó. Taza, con el rostro pálido y sudoroso por el esfuerzo del disparo, recargó el viejo revólver con dedos torpes pero decididos. «Tú también», jadeó. Elisa corrió hacia la ventana astillada, con el rifle de Robert pegado a su hombro. Ya no temblaba.
Su mundo se había reducido a un objetivo simple: sobrevivir el próximo segundo. Vio al segundo hombre de Thorne asomarse, disparó. El retroceso golpeó su hombro, pero la bala dio en el poste de madera junto a la cabeza del hombre, obligándolo a retroceder. Luchaba con una ferocidad que nunca supo que poseía. Cada disparo era por el niño que pateaba en su vientre, por el hombre que sangraba en su suelo, y por la rabia de haber sido engañada durante tanto tiempo. «Está en la ventana», gritó el hombre de Thorne. «Rodéalo, voy a entrar», ordenó Thorne. Tasa, al oír esto, se puso de rodillas, ignorando el dolor agudo de sus heridas. Se asomó por el borde de la puerta. Vio a Thorne corriendo agachado hacia el porche. Tasa disparó el revólver. La bala alcanzó a Thorne en el muslo. El sheriff gritó, más de rabia que de dolor, y cayó al suelo. Pero incluso desde allí, era peligroso. Apuntó su rifle y disparó una ráfaga rápida hacia la puerta. Elisa vio a Tasa empujarla al suelo justo a tiempo. Un segundo después, una bala atravesó el lugar exacto donde ella había estado arrodillada. Pero su acto heroico tuvo un costo. Al exponerse, Tasa recibió un disparo. La bala le atravesó el hombro, la misma zona que Elisa había cosido la noche anterior. Él se desplomó hacia atrás, un gemido ahogado escapando de sus labios. El revólver cayó de su mano flácida. «¡Tasa!», gritó Elisa. Viendo a Tasa caer, el hombre de Thorne vio su oportunidad. Dejó su cobertura y corrió directamente hacia la puerta abierta, con su pistola en alto. Elisa levantó su rifle, pero él fue más rápido. Estaba dentro antes de que ella pudiera apuntar. La aplacó, golpeándola contra la pared del fondo. El rifle salió volando de sus manos. El hombre levantó su pistola, su rostro sudoroso a centímetros del de ella. Elisa gritó, cerrando los ojos, preparándose para el impacto. El disparo nunca llegó. Oyó un gruñido gutural. Tasa, en un último estallido de adrenalina, había lanzado su cuchillo a través de la habitación. El arma se clavó profundamente en la espalda del hombre. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Miró a Elisa, y luego cayó muerto a sus pies. Pero la victoria duró poco. Thorne, cojeando y sangrando profusamente por la pierna, irrumpió en la cabaña. Su rostro estaba deformado por una máscara de odio puro. Vio a su último hombre muerto, vio a Tasa desplomado contra la chimenea, y vio a Elisa, desarmada y atrapada. «Tú», siseó, levantando su rifle como un garrote. «Tú y tu maldito salvaje». Elisa se encogió contra la pared, tratando de proteger su vientre, sin tener a dónde huir. Thorne levantó el rifle por encima de su cabeza, listo para descargar el golpe final que la mataría a ella y a su hijo. Mientras Thorne descargaba el golpe mortal, Tasa, sangrando por 2 heridas de bala, se lanzó desde el suelo. No tenía fuerzas para luchar, solo tenía fuerzas para un último acto. Se interpuso entre Elisa y el golpe. La culata del rifle de Thorne, destinada a aplastar el cráneo de Elisa, se estrelló contra la espalda de Tasa con un sonido nauseabundo. Tasa la miró, sus ojos llenos de un dolor imposible y una última chispa de lealtad. Luego, cayó al suelo, inmóvil, un escudo humano roto a sus pies. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video, para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Con el cuerpo inmóvil de Tasa a sus pies y el aliento de Thorne en su nuca, Elisa Hayes se dio cuenta de que ya no luchaba por su vida, sino por el precio de su muerte. El silencio que llenó la cabaña fue ensordecedor, roto solo por el goteo de la sangre de Tasa sobre las tablas del suelo y la respiración áspera y sádica del sheriff Thorne. Él se irguió. Su pierna herida claramente le causaba agonía, pero su rostro estaba iluminado por el triunfo. Había ganado. Sus 2 hombres estaban muertos, pero él estaba vivo, y los 2 testigos de su crimen estaban a su merced. «Estúpida», siseó Thorne, limpiándose el sudor y la sangre de la frente. Cojeó un paso hacia ella, el cañón de su rifle todavía humeando por el impacto contra Tasa. Todo esto, por un indio muerto y un marido ladrón. «¿Valió la pena, Elisa?» Elisa no respondió. Estaba paralizada, su mente incapaz de procesar la velocidad de la tragedia. Tasa, que la había protegido, que había recibido el golpe por ella, yacía boca abajo, tan quieto. El terror fue reemplazado por un vacío inmenso y frío. Estaba atrapada. El rifle de Robert estaba al otro lado de la habitación.
El revólver de Tasa estaba vacío. No había salida. Thorne se rió, un sonido seco y desagradable. Ahora, dijo, su voz volviéndose práctica, antes de terminar con esto, dime dónde está. ¿Dónde escondió Robert mi oro? Se inclinó, su rostro contorsionado por el dolor de su pierna y la codicia. Agarró a Elisa por el pelo, tirando de su cabeza hacia atrás. Dímelo. Ha sido por nada si no me lo dices. Elisa apretó los dientes. Las lágrimas de rabia y dolor finalmente brotaron. No lo sé, escupió. Y si lo supiera, me pudriría en el infierno antes de decírtelo. El golpe fue brutal. El dorso de su mano la golpeó en la cara, enviándola al suelo junto al cuerpo de Tasa. Cayó pesadamente, el impacto sacudiendo a su hijo nonato. El dolor la dejó sin aliento. Se arrastró instintivamente hacia Tasa, como si pudiera protegerlo, incluso ahora. Le tocó el hombro. Tasa, susurró, su voz rota. Para su asombro, él se movió. Fue un movimiento minúsculo, un temblor. Con un esfuerzo que pareció costarle la última chispa de vida, Tasa giró la cabeza. Sus ojos, vidriosos y llenos de una agonía insondable, la encontraron. La sangre brotaba de una herida en su espalda, donde la culata del rifle lo había golpeado. Thorne, jadeó Elisa, viendo al sheriff levantar el rifle de nuevo, esta vez para acabar con Tasa. Pero Tasa no estaba mirando a Thorne, estaba mirando el vientre de Elisa. Levantó una mano temblorosa manchada de su propia sangre y la del hombre que había matado. No intentó alcanzar a Thorne, no intentó alcanzar un arma. Su mano se movió, centímetro a centímetro, hasta que sus dedos rozaron el vestido de Elisa, justo sobre la curva de su embarazo. «El niño», susurró, su voz un estertor ahogado. «El niño necesita un mundo sin hombres como él». Y entonces, todo cambió. Esas palabras, pronunciadas al borde de la muerte, atravesaron el terror de Elisa y encendieron algo nuevo, una resolución fría, absoluta y aterradora. Tasa no estaba renunciando. Le estaba dando una misión. No se trataba de sobrevivir. Se trataba de asegurar que Thorne no ganara. Se trataba de que el mal que había envenenado su vida, que había corrompido a su esposo y que ahora estaba a punto de matarla a ella y a su hijo, terminara allí, en esa cabaña. Elisa entendió que la justicia no vendría de Red Rock Gulch. Tenía que ser creada, con fuego. Sus ojos se apartaron de la agonía de Tasa y se fijaron, con una claridad repentina, en un punto del suelo junto a la chimenea. La tabla suelta, el cofre de Robert, el lugar que había mencionado en el capítulo 2, donde guardaba la estrella de alguacil. Pero ahora recordaba, con una urgencia que le helaba la sangre, que Robert había dicho más. «Para emergencias, Elisa. Para protegernos». Thorne, disfrutando su momento, levantó el rifle lentamente, apuntando a la cabeza de Tasa para el tiro de gracia. Conmovedor, se burló. «Ahora, muere». «No», gritó Elisa. No fue un grito de súplica. Fue un grito de guerra. Mientras Thorne giraba, sorprendido por su desafío repentino, Elisa se lanzó. No se lanzó hacia Thorne, no se lanzó hacia el rifle, se lanzó hacia el suelo, hacia la tabla suelta. Sus dedos, resbaladizos por el polvo y la sangre, arañaron la madera. «Quítate de ahí, perra», gritó Thorne, cojeando hacia ella, dándose cuenta de que iba a por algo. Arrancó la tabla del suelo. Allí estaba el cofre. Sus dedos no buscaron la estrella de alguacil. Sus dedos buscaron los cartuchos lisos y fríos de la dinamita que su esposo ladrón había escondido allí, junto con el oro robado que nunca encontró. «Se acabó», susurró Elisa. No se lo dijo a Thorne, se lo dijo a Tasa. El sheriff, a medio camino de ella, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con horror al ver lo que ella sostenía en sus manos temblorosas. No era oro. Eran 3 cartuchos de dinamita, atados con alambre, con una mecha peligrosamente corta ya insertada. «Elisa». «No», dijo Thorne, su voz perdiendo toda su arrogancia, reemplazada por un pánico agudo. «Suelta eso, no sabes lo que estás haciendo». «Oh, sí lo sé», respondió Elisa. Su voz era tranquila, casi serena. El miedo se había ido, reemplazado por una certeza absoluta. Miró el rostro pálido y sudoroso de Thorne,
el hombre que había corrompido a su esposo, que había torturado a Thassa y que había intentado asesinarla a ella y a su hijo. «Usted quería el oro de Robert», dijo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Aquí tiene su legado». Thassa, apenas consciente, entendió lo que ella estaba haciendo. Vio la dinamita, vio la resolución en sus ojos. Él había visto a guerreros ir a la muerte con esa misma mirada. Intentó alcanzarla, un último murmullo ahogado saliendo de sus labios. No. Elisa encendió la mecha. Estaba usando el fósforo que había quedado en la chimenea, el que habían usado para el fuego de la noche anterior. El silbido de la mecha corta fue el sonido más fuerte en la cabaña. «¡Estás loca!», gritó Thorn. El terror puro lo hizo olvidar su pierna herida. Se abalanzó sobre ella, no para matarla, sino para arrebatarle la dinamita. Ya no era un sheriff. Era un hombre desesperado tratando de evitar su final. Pero era demasiado tarde. Elisa no intentó huir, no intentó protegerse. Sostuvo la dinamita con fuerza, un último acto de maternidad, protegiendo al mundo de hombres como Thorn. Mientras Thorn caía sobre ella, sus dedos arañando el paquete mortal, Thassa hizo un último movimiento imposible. En el último instante, con una fuerza que solo puede venir del borde de la muerte, Thassa no huyó. Usó su cuerpo herido, no para escapar, sino para cubrir a Elisa. Se arrojó sobre ella, interponiendo su espalda ya rota entre ella y la explosión inminente, un último acto reflejo de protección. Una detonación ensordecedora desgarra la tarde. La cabaña, esa pequeña caja de madera que había sido su prisión, el símbolo del pasado corrupto de su esposo y de su propio aislamiento, estalló en una bola de fuego cegadora. La explosión fue tan violenta que arrancó el techo de cuajo y destrozó las paredes, iluminando Red Rock Gulch como un amanecer violatorio y violento. El fuego consumió la estructura al instante. Thorn, que estaba directamente sobre la dinamita en el momento de la detonación, fue vaporizado. Él y su legado corrupto desaparecieron en el infierno. La fuerza de la explosión arrojó a Thassa lejos, a través de lo que quedaba de la pared. El hecho de que estuviera cubriendo a Elisa, y que el cuerpo de ella absorbiera parte del impacto inicial, lo salvó de la aniquilación instantánea. Aterrizó con fuerza en el barro del patio, a una docena de metros de distancia, inconsciente pero, milagrosamente, en una sola pieza. El humo y el polvo se elevaron en una columna oscura hacia el cielo azul pálido. La cabaña era ahora una pira funeraria, las llamas consumiendo los cuerpos de los hombres de Thorn y los secretos de Robert Hayes. Lentamente, mientras el humo comenzaba a disiparse, Thassa tosió. Y luego, otra vez. El dolor lo trajo de vuelta a la conciencia. Todo su cuerpo era una sinfonía de agonía. Estaba vivo. Se incorporó sobre un codo, el mundo girando a su alrededor. Vio el cráter humeante donde había estado la cabaña. Vio los cuerpos. Y luego la vio. Elisa yacía a pocos metros de él, arrojada también por la explosión. De entre el humo y las llamas, Thassa se arrastró, gritando su nombre. Cada movimiento era una tortura. Se tambaleó, cayó y volvió a arrastrarse, hasta que llegó a ella. La giró suavemente. Él estaba vivo, protegido por el sacrificio de ella. Pero el humo y el fuego habían llenado los pulmones de Elisa. Su rostro estaba pálido, cubierto de hollín. Su respiración era terriblemente superficial, un aleteo frágil. «Se acabó», susurró Elisa. Su voz fue apenas un soplo de aire en la cabaña cargada de muerte, pero resonó con la finalidad de una sentencia. No se lo dijo a Thorn, cuyo rostro comenzaba a contorsionarse por la confusión. Se lo dijo a Thassa, que yacía sangrando a sus pies. Era una absolución, un final. El sheriff Thorn se detuvo en seco, a medio camino de ella. Su cerebro, nublado por la rabia y el dolor de su pierna, tardó un segundo en procesar la imagen. Sus ojos, antes llenos de un triunfo sádico, se abrieron de golpe, reflejando el brillo opaco de los cartuchos de dinamita. El sudor frío brotó en su frente. No era oro, era la muerte. «Elisa, no», tartamudeó, su voz perdiendo toda su arrogancia, convirtiéndose en el gemido agudo de un animal atrapado. «Suelta eso, estás loca, nos matarás a todos. No sabes lo que estás haciendo». «Oh, sí lo sé», respondió Elisa, y la calma en su propia voz la sorprendió. Era una serenidad antinatural,
una paz fría que se asentaba en el epicentro de la tormenta. El miedo se había evaporado, reemplazado por una certeza absoluta. Miró el rostro pálido y sudoroso de Thorn, el hombre que había corrompido a su esposo, que había torturado a Tasa, y que había intentado asesinarla a ella y a su hijo nonato. «Usted quería el legado de Robert», dijo, sus ojos brillando con lágrimas que no derramaría, lágrimas de una claridad dolorosa. «Usted pensó que era el oro, pero era esto, la herramienta para limpiar la tierra que él ensució. Aquí tiene su parte». Tasa, apenas consciente, observaba la escena a través de una neblina de agonía. Entendió lo que ella sostenía, entendió lo que ella estaba a punto de hacer. Vio la aceptación en sus ojos y supo, con la certeza de un guerrero, que era el adiós. Era un sacrificio que su propio pueblo honraría, un acto de protección tan feroz como cualquier batalla. Abrió la boca, un no. Ahogado salió de sus labios rotos. No era una protesta, era un lamento. Con una mano firme que no parecía suya, Elisa rozó el fósforo que había quedado en el borde de la chimenea, el que habían usado para el fuego de la noche anterior. La cabeza de azufre cobró vida con una pequeña chispa. Tocó la llama a la mecha. El silbido fue instantáneo. Un sonido pequeño, agudo y mortal, que sellaba el destino de todos en esa habitación. La mecha era peligrosamente corta. 3 segundos. Quizás 4. «Estás loca», gritó Thorn de nuevo, esta vez con la voz rota por el pánico puro. El terror finalmente lo hizo moverse. Se olvidó de su pierna herida, de su dignidad, de todo excepto de la supervivencia. Se abalanzó sobre ella. No para matarla, sino para arrebatarle la dinamita. Ya no era un sheriff. Era solo un hombre aterrorizado, arañando para evitar su final, pero era demasiado tarde. Elisa no intentó huir. No intentó protegerse. Sostuvo la dinamita con fuerza contra su pecho, su cuerpo curvándose instintivamente sobre su vientre. Un último acto de maternidad. Estaba protegiendo al mundo de hombres como Thorn. Mientras Thorn caía sobre ella, sus dedos arañando el paquete mortal, Tasa hizo un último movimiento imposible. No fue un pensamiento consciente. Fue un instinto más profundo que el dolor, más fuerte que la muerte. Honor, deuda. La mujer que le había cosido las heridas, el niño inocente que había pateado contra la palma de su mano. En el último segundo, con una fuerza que solo puede venir del borde de la tumba, Tasa no huyó. Usó su cuerpo destrozado, no para escapar, sino para cubrir a Elisa. Se arrojó sobre ella, interponiendo su espalda ya rota entre ella y la explosión inminente, un último y desesperado acto de protección. El tiempo se detuvo. Primero fue la luz. Un sol blanco y furioso nacido dentro de la cabaña, que lo consumió todo en un instante cegador. Luego el sonido, una fractura en el mundo, un trueno que no solo se oyó, sino que se sintió en los huesos, rompiendo el aire, la madera y la carne. La cabaña, esa pequeña caja de madera que había sido su prisión, el símbolo del pasado corrupto de su esposo y de su propio aislamiento, explotó hacia afuera en una bola de fuego y astillas. La explosión fue tan violenta que arrancó el techo de cuajo y pulverizó las paredes, iluminando Red Rock Gulch como un amanecer violento. El calor fue instantáneo, un aliento del infierno que lo limpió todo. Thorn, que estaba directamente sobre la dinamita en el momento de la detonación, fue borrado. Él y su codicia, su corrupción y su crueldad, simplemente dejaron de existir, vaporizados en el corazón de la pira funeraria que él mismo había provocado. La fuerza de la explosión arrojó a Tasa lejos, a través de donde antes estaba la pared. El hecho de que estuviera cubriendo a Elisa, y que el cuerpo de ella, a su vez, absorbiera parte del impacto inicial, lo salvó de la aniquilación instantánea. Aterrizó con un golpe sordo en el barro del patio, a una docena de metros de distancia, inconsciente. El mundo dio vueltas. Oscuridad. Un silencio antinatural, ensordecedor. Y luego, el dolor. Tasa tosió. Y luego otra vez, un espasmo que sacudió todo su ser. El dolor lo trajo de vuelta a la conciencia. Un zumbido agudo perforaba sus oídos. El aire olía a azufre, a pino quemado y a carne. Abrió los ojos. El mundo estaba borroso, rojo y anaranjado. Vio el cráter humeante donde, segundos antes, había estado la cabaña. Vio los restos de los hombres de Thorn,
Ahora solo sombras en el fuego. Estaba vivo. Y entonces, el dolor real lo golpeó. Un dolor que no era de sus heridas de bala ni de su espalda rota. Elisa la vio. Yacía a pocos metros de él, arrojada también por la explosión. De entre el humo y las llamas Tasa se arrastró. Cada movimiento era una agonía separada, un infierno personal. Gritó su nombre, pero solo salió un gemido ronco. Se tambaleó, cayó y volvió a arrastrarse sobre el barro, dejando un rastro oscuro, hasta que sus dedos temblorosos rozaron su brazo. La giró suavemente, temiendo lo que encontraría. Él estaba vivo, protegido por el escudo de su cuerpo, pero el humo, el fuego y la onda expansiva habían hecho su trabajo. Su rostro estaba pálido bajo el hollín, sus ojos cerrados. Su respiración era terriblemente superficial, un aleteo frágil, apenas un susurro de vida en el borde de la nada. Tasa no reconstruyó el rancho que fue, construyó el rancho que debió ser. El amanecer gris rompió sobre la tierra devastada, revelando el cráter humeante donde una vez se alzó la cabaña. El aire olía a ceniza y a un final amargo. Tasa se había arrastrado lejos del fuego, llevando a Elisa. La acostó suavemente sobre la tierra limpia, bajo el vasto cielo. Sus párpados temblaron y se abrieron. Sus ojos, nublados por la muerte, lo encontraron. No había miedo en ellos, solo un profundo cansancio. «Estás vivo», susurró ella. «Tú me salvaste», respondió él, su voz rota por el dolor, las lágrimas trazando caminos limpios en su rostro sucio. Elisa logró una leve sonrisa. Lentamente, con una última chispa de fuerza, levantó la mano y tocó su rostro. «No», susurró. «Nos salvamos». Su mirada se desvió hacia su propio vientre, ahora inmóvil. Una lágrima silenciosa escapó de la comisura de su ojo. El niño se había ido con ella. Su sacrificio significaba que el mundo en el que no nacería sería, al menos aquí, un lugar más limpio. Miró de nuevo a Tasa, sus ojos confiándole un legado silencioso. Exhaló su último aliento justo cuando el primer rayo de sol tocaba su rostro. Fue un suspiro pacífico. La lucha había terminado. Tasa se quedó allí, sosteniendo su mano mientras se enfriaba, el único superviviente en un campo de batalla de cenizas. Lloró por la mujer que apenas conoció y a la que le debía la vida. Cuando el sol estuvo alto, comenzó el trabajo. Enterró a Elisa Hayes en la pequeña colina que dominaba el valle, un lugar donde el viento siempre soplaba libre. Usó sus propias manos heridas para cavar. Luego, regresó a las ruinas. Enterró a Thorne y a sus hombres en el mismo cráter que la explosión había creado, sepultándolos en las cenizas de su propia codicia. Fue un trabajo brutal que le llevó el resto del día, pero era una purificación necesaria. Pasaron los meses. La nieve cubrió las cicatrices de la tierra, y la primavera trajo flores silvestres. Tasa, recuperado gracias a la ayuda de su gente, regresó. De entre las ruinas calcinadas, recuperó el oro manchado de sangre de Robert Hayes, ahora limpiado por el fuego del sacrificio de Elisa. No lo guardó. Usó cada onza legítimamente, comprando la propiedad en la oficina de tierras y adquiriendo madera, herramientas y semillas. Comenzó a reconstruir, no en el mismo lugar. Dejó el cráter como una tumba sin nombre. Construyó un nuevo rancho, pequeño pero fuerte, en la ladera de la colina, más cerca de la tumba de Elisa. Los habitantes de Red Rock Gulch, libres del miedo de Thorne, al principio observaban desde la distancia. Vieron al guerrero apache trabajar la tierra, no como un invasor, sino como un custodio. La historia se contó en susurros, y luego con respeto, la viuda embarazada que había traído justicia con fuego. Un día, el herrero del pueblo se acercó y le dejó una caja de clavos nuevos. Una semana después, la esposa del tendero le trajo un saco de harina. Tasa aceptó cada regalo con un silencioso asentimiento. La guerra había terminado. Finalmente, Tasa colgó un nuevo portón en la entrada de la propiedad. Había pasado un mes tallándolo. Se detuvo frente a él, el sol de la tarde calentando su espalda. El rancho era un monumento. El hijo de Elisa no había nacido en este mundo, pero gracias a ella, este era un lugar más seguro. En el arco de madera del portón, no había tallado el nombre de Robert Hayes. Solo había 2 palabras, grabadas profundamente:
para que ni el tiempo ni el viento pudieran borrarlas. Elisa Hayes. Cada atardecer, cuando el viento sopla desde el cañón, ese mismo viento que una vez trajo un sonido de dolor, los nuevos colonos juran que todavía se oye un susurro en el aire. Dicen que suena como duele, pero ya no es un lamento de desesperación. Es el eco de la compasión. La historia de Elisa Hayes es un viaje desde la más profunda soledad hasta el sacrificio más valiente. No es simplemente la crónica de una tragedia en el viejo oeste. Es el testamento de cómo un solo acto de compasión, el acto de salvar a un hombre que se suponía debía temer, puede tener la fuerza de desenredar una red de mentiras, corrupción y odio. Atrapada entre el fantasma de un esposo traicionero y un sheriff sin ley, Elisa eligió no salvar su propia vida, sino salvar el alma de la tierra que habitaría su legado. Su fuego no fue de destrucción, sino de purificación. Su historia nos recuerda una verdad profunda que a menudo olvidamos. A veces, una sola brasa de compasión, resguardada en el corazón más solitario, es suficiente para encender el fuego que limpia al mundo. El coraje más verdadero no es la ausencia de miedo, sino decidir que algo más, la justicia, la inocencia, el futuro, es más importante que el miedo. Tómate un momento para reflexionar sobre el eco de esta historia. Si la valentía de Elisa tocó tu corazón, quizás puedas considerar transmitir esa calidez a alguien que la necesite en tu propia vida. El viaje de Elisa ha terminado, pero las historias de coraje continúan. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de tu canal de historias.